Padre Jorge Enrique Mújica, gracias por estar con nosotros. Sé que para usted ya es casi la medianoche allí en Roma, así que le agradecemos especialmente esta conexión con qué pasó con lo que pasó, para hablar de un tema que tiene a gran parte del mundo en expectativa, en vilo, la salud del Papa. ¿Qué es lo último que se sabe? Las últimas noticias hablaban de que su salud permanecía estable, pero aún hospitalizado. ¿Qué es lo último? ¿Qué nos puede decir? Bienvenido. Primero, gracias a ti, Patricia, y un saludo al auditorio, que es el que se interesa en el trabajo que realiza y en este caso en este tema puntual. Efectivamente, para el día que grabamos este programa, lleva el Papa ya 25 días completos hospitalizado, posiblemente variará un poco más conforme pasan los días. Es el periodo más largo que un Papa ha estado en un hospital en la historia del papado. Ya vamos prácticamente para un mes. Y el Papa ha experimentado una evolución. Entró por una bronquitis, las cosas se fueron complicando y en el transcurso de esas 3 semanas, ya casi 4, hubo 3 episodios de crisis que evidentemente pusieron una tensión especial, tan evidenciada por la presencia masiva de periodistas aquí que se interesaban por el tema, porque todo apuntaba a una posible eventual muerte. Y no es que lo deseemos, sino que esa era la realidad. Entonces, para este momento, el Papa ha experimentado una ligera evolución positiva. En parte, se debe muy probablemente a que las terapias, después de unos días, efectivamente sí han funcionado. Para este momento, sobre todo considerando que ya van casi, y que van poco más de 3 semanas, ya se escucha hablar de un alta médico. Sin embargo, han querido prolongar un poco más la estancia antes de darlo de alta para que regrese a Santa Marta. Así es de que, en caso de que no se presente una nueva crisis, podemos estar hablando de que quizá justamente cumplido el mes, el Papa otra vez regrese a la Ciudad del Vaticano. Qué bueno, qué bueno. Esas son excelentes noticias y las cosas siguen como están, Padre. Y me pregunto, ¿cuáles son las expectativas allí en el Vaticano? ¿Se espera que una vez se recupere siga al frente con todas sus funciones de la Iglesia Católica del Vaticano o habría que delegar parte de sus funciones? En fin, ¿qué se dice? ¿Cómo será ese Papa una vez dado de alta? Esta pregunta que haces es muy interesante, Patricia, porque incluso si no hubiese un desenlace fatal, lo cual pues no se puede descartar, francamente el Papa le hace muy mal el frío y en Roma en particular el periodo de tiempo fresco o frío se prolonga casi hasta los primeros días de mayo. No olvidemos que en años pasados incluso el Papa no ha ido al Via Crucis tradicional al Coliseo precisamente por seguir enfermo, y estamos hablando que el Viernes Santo ya es un periodo bastante adelantado que en otras partes del mundo y es tiempo pues si no de un calor grande pues sí de una temperatura bastante más suave. Esto a lo largo del pontificado del Papa, considerando que además tiene una parte menos del pulmón derecho, ha sido un problema. Entonces, es verdad que el Papa no gobierna, si lo podemos decir así, en todos los detalles de 2 realidades que son distintas. Una que es la Iglesia Católica en cuanto pastor, obispo, y otra como líder, pues digamos, político, porque no deja de ser un jefe de Estado, jefe de gobierno a nombre de un país que, por muy pequeño que sea, tiene un peso bastante grande en la política internacional. Últimamente, basta recordar el contexto de Ucrania y Rusia y también el de Palestina e Israel y las diferentes intervenciones que ha tenido, y no solamente. Entonces, el Papa no se vale de su capacidad para gobernar en todos los detalles, delega. Y eso ha sido así también en este periodo de convalecencia. Ha tenido momentos de trabajo, pero en los periodos de radicalización de crisis ha delegado bastante y continúa la delegación. Últimamente, incluso, quizá tú también estás al corriente de esto, de la incorporación de 2 mujeres en papeles de primer nivel en el gobierno de la Iglesia. Una de ellas en el gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, la gobernadora del Vaticano, y otra de ellas al frente del ministerio, dicasterio, que es como se llaman en
en terminología específica del dicasterio para los religiosos, que se ocupa de todos los religiosos, religiosas, consagradas, consagrados, monjes y monjas de todo el mundo, que en una suma total son más de 1 millón de personas. Claro. Yo sé que vamos a entrar en el plan de la especulación, porque obviamente nadie puede asegurar si la salud del padre, del Santo Padre, va a mejorar del todo o si va a deteriorar teniendo en cuenta sus condiciones frágiles, ¿no?, de salud. Pero sabemos que el Papa ha dejado una carta de renuncia escrita en caso de que ya no tenga las capacidades para ser el jefe de la Iglesia y el jefe del Estado Vaticano. ¿Hay instrucciones claras de cuándo esa carta debe entrar en vigencia, debe hacerse efectiva? Patricia, uno quizá de los rumores más frecuentes en estas 3 semanas del Papa hospitalizado ha sido una especie de resurrección de algo que él mismo comentó en el pasado a raíz de una pregunta que le hizo una colega tuya, mexicana, corresponsal acá en Roma, de una cadena de televisión mexicana, sobre la posibilidad de una renuncia. Después de la renuncia de Benedicto XVI, ha sido quizá la pregunta más frecuente en las diversas y múltiples entrevistas que le han hecho al Papa Francisco. Y en esa entrevista en particular, que si no recuerdo mal es de 2013, le preguntan si él también renunciaría. Y él dijo que ya tenía una carta que había entregado en ese momento al cardenal secretario de Estado, que era uno distinto al que está actualmente. En aquel momento el cardenal Bertone, actualmente es uno diferente, el cardenal Parolin. Bueno, el Papa fue el que reveló esto, por eso sabemos que hay una carta que existe donde él se anticipa a decir que soy quien renuncia en caso de que no esté en condición de gobernar. Entonces, existe por una parte una carta, pero por otra parte, para que una carta de ese tipo entre en efecto, es decir, se haga real, cobre efectivamente el cariz de una dimisión, esa carta pues tiene que cumplir con los requisitos de lo que el Papa dice, que no sea capaz de gobernar. Y hasta este momento, al menos hasta este momento, si una cosa ha mostrado, incluso en medio de la enfermedad, es que sigue siendo capaz de gobernar, con los nombramientos que ha hecho de obispos, de la misma persona que acabo de decir hace un momento, la gobernadora del Estado de la Ciudad del Vaticano, las cartas que sigue enviando, la presencia que sigue teniendo, los mensajes que sigue publicando, es todavía el semblante de una persona lúcida. Tal vez muchos de los que nos escuchan, que nos ven, tú misma recuerdan este mensaje que el Papa envió de viva voz para agradecer las oraciones. Entonces, es verdad que se escucha a una persona enferma, y además una persona enferma de 88 años, pero no es menos verdad que es una persona lúcida. Entonces, para que entre en efecto esta carta, el Papa tendría que quedar pues en un estado de coma, en una incapacidad mental, y creo que, al menos por las vías respiratorias, no es el caso.